ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella respondió: concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó: no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: sí podemos. Él les dijo: beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Nuestra liturgia, por el hecho de que Santiago es el patrono principal de nuestra arquidiócesis, cambia a la liturgia ordinaria del domingo, a la celebración de la solemnidad de Santiago. Y por eso mismo, pues, nos apartamos un momentito del recorrido que hemos tenido estos domingos. Sin embargo, siempre el Evangelio nos deja una gran lección y al mismo tiempo nos pone delante de la exigencia de un testimonio y de una coherencia de vida. El camino de la conversión pasa muy bien a ser entendido desde el trozo del Evangelio que hoy escuchamos. La fiesta de Santiago nos recuerda al primero de los apóstoles martirizado. Fue degollado por orden de Herodes Antipas. Y por lo tanto, el primero de los apóstoles que cae ha cumplido aquello que Jesús le ha dicho. ¿Estarías dispuesto a beber mi cáliz? Claro que sí. En aquel momento Santiago lo está diciendo desde la perspectiva de lo que buscaba. No era algo honesto. Buscaba posición, buscaba prestigio, buscaba obviamente poder humano. Y claro, es el camino de Jesús. La tercera vez que Jesús les habla de su pasión, de su muerte, de su resurrección, cuando lleguen a Jerusalén. Para ellos la llegada a Jerusalén será una llegada triunfal. El Mesías caudillo, el Mesías político, el Mesías estadista, es Jesús de Nazaret para ellos. Y por lo tanto, ese Mesías va a instaurar un reino nuevo en el mundo. Y esto hace que los discípulos se entusiasmen en la búsqueda de un pedazo de poder. No es algo que cambie en los tiempos, desgraciadamente. Cuanto más lo vemos en la podedumbre de gobierno que tenemos ahora y en la realidad histórica que nos toca vivir con tanto dolor. Siempre, ¿no? Ese estar alrededor de la búsqueda de poder y de prestigio, de posición, hace que también entonces las buenas intenciones se corrompan. Hace que también entonces desde esa corrupción se padezca alrededor. ¿Qué es lo que nos está tocando vivir? El efecto precisamente de los egoísmos, el efecto de esa ambición desmedida, el efecto de esa intención de poder que en realidad no coincide para nada con lo que Jesús quiere que sus discípulos entiendan lo que eso significa. En el momento en que Santiago responde, puedo, claro que lo vas a poder, pero ya en la comprensión posterior Santiago, y cabal, Santiago viene martirizado, pero
ya en la comprensión de lo que era su verdadero rol, ya en esa visión nueva del reino de los cielos, que le ha hecho entender que el que adquiere autoridad es aquel que se pone al servicio de los demás, que aquel que adquiere posición en un estado, podemos decir, como funcionario, como gobernante, es servidor de todos, porque para eso ha sido elegido, no para servirse, sino para servir. Y por lo tanto, entonces, es ahí donde el Evangelio nos enseña la lección sobre lo que de verdad significa la actitud cristiana ante la autoridad y ante lo que podríamos decir, entre comillas, el poder. No está destinado solo a las autoridades de la iglesia, está destinado a todo cristiano, a todo que insiste en ser cristiano, a todo aquel que cree en Dios y que muchas veces, en forma barata y abusiva, sigue diciendo: Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Para ellos va destinado también el hecho de buscar un sentido de servicio, de subordinación a un pueblo que lo ha elegido para poder ser gobernado y orientado hacia la verdadera paz, la verdadera justicia, el verdadero progreso. Y por lo tanto, entonces, si de verdad se identifica como creyente y como cristiano, tendría que entender esa advertencia que Jesús hace a todos sus discípulos en ese momento, ambiciosos de poder, de prestigio y de posición. Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Y eso es lo que estamos viviendo ahora, tristemente. Nuestra historia está ahora hundida en esa situación, delante de personas sin sentido, podríamos decir, de solidaridad, sin sentido de pertenencia a un país, sin sentido de servicio, sin sentido de reconocer que han sido elegidos para estar al servicio del pueblo y no servirse de él. Por eso, esta fiesta cae muy bien en medio de lo que vivimos, para una reflexión de todos nosotros, los que nos decimos cristianos, para ir abandonando el comodismo y la relajación religiosa que nos da muchas veces, esa religión vertical que no coincide con lo que vivimos y con lo que tenemos que hacer, para ir abandonando precisamente ese conformismo en el cumplimiento religioso y en la abundancia de devociones, pero no movemos un dedo para componer una realidad histórica que es exigencia del reino de los cielos también para nosotros. Es el momento también de reflexionar sobre nuestra condición de cristianos en medio de esta sociedad. ¿Contribuimos en algo a aliviar las situaciones de los demás? ¿Somos justos cuando nos toca ser justos? Desde la persona que trabaja en casa como colaboradora o como colaborador doméstico, tantas veces humillado, tantas veces abusado, tantas veces injustamente tratado en hogares que se dicen católicos, en hogares que se dicen cristianos. La falta de reconocer su dignidad de persona por el hecho del trabajo que realizan es un pecado grave que atenta contra el Evangelio, y tenemos que pensarlo así. No solo el sentido de lo injusto está fuera de los hogares, muchas veces está dentro, y tendría que hacernos reflexionar sobre esa situación, porque alimentados de una condición cultural decadente, pero tristemente vigente, como es el criollismo, que tristemente todavía está ligado a nuestro actuar, siempre hemos visto el sentido de superioridad y de inferioridad de los demás, cosa antievangélica en todo sentido. Desde nuestra pequeña realidad, ahí empezamos a vivir lo que Jesús hoy indica a sus discípulos. Desde todo aquello que significará nuestro trato con los demás, ahí empieza. Por lo tanto, también nosotros somos protagonistas de una transformación histórica en esta sociedad. Y por lo mismo, entonces, pidamos al Señor que nos conceda mucha luz para poder discernir nuestro actuar en estos momentos, pero también mucha valentía para ser personas que defienden la verdad, porque solo por la verdad se alcanza la libertad, y eso lo creemos todos los que nos llamamos cristianos. Por eso,
ante lo que significará esta fiesta, especialmente para nuestra arquidiócesis. Pidamos al Señor que nosotros, Iglesia Arquidiocesana, junto a nuestros pastores, podamos discernir, vuelvo a repetir, nuestro actuar en este momento histórico que nos toca vivir, desde la realidad misma, de lo que nos exige ser parte ya de ese reino de los cielos, del que somos corresponsables en su construcción. Que el Espíritu del Señor ilumine a nuestro arzobispo, ilumine a los pastores de la Iglesia Arquidiocesana, que dé su consuelo, su fortaleza, su caridad a todos aquellos que formamos parte de esta arquidiócesis, y nos anime pues a ser siempre personas que testimonian con su vida la verdad del Evangelio. Vamos ahora a confirmar nuestra fe.